mantenga fortalecido y nos proteja de todo esto que miramos inicialmente. ¿Qué es lo que hace? Combate y destruye organismos infecciosos invasores antes de que causen daño. Bueno, ¿cuáles son los errores que se cometen comúnmente y que se están cometiendo y que debilitan el sistema inmunológico? Entonces hay uno que es muy, digamos que influencia mucho, que es demasiado estrés, ¿sí? El estrés es bueno hasta cierto punto, pero cuando se queda como la alarma prendida mucho tiempo, afecta bastante el sistema inmunológico. Entonces es importante en este caso buscar mecanismos o herramientas que nos ayuden a controlar, a manejar el estrés, a manejar las situaciones en la vida. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico se afecta muy fácilmente cuando tenemos este tipo de situaciones de estrés, ¿sí? No hacer suficiente ejercicio. A veces se hace ejercicio una vez a la semana o no hacemos nada o hacemos de vez en cuando, entonces digamos que eso es uno de los errores que se cometen y es creer que hacer ejercicio de vez en cuando pues puede servir, pero en realidad pues lo ideal es hacer ejercicio de buena calidad, ejercicio si vamos a sacar 20 minutos pues lo ideal es que sea más de 3 veces a la semana, ¿sí? Porque a veces ya yo hago una vez o yo hago 2 veces, yo hago cada 8 días, necesitamos implementar dentro de nuestros hábitos de vida, hacer más ejercicio, buscar siempre lo que nos guste, ejercicio que digamos se conecte con nosotros, que lo importante es mover el cuerpo, no verlo tanto como un ejercicio físico, sino un movimiento del cuerpo que es necesario. Dormir poco es otro de los factores que debilitan. Es esencial dormir, ¿sí? Descansar, un sueño que sea reparador. Lo ideal es que mínimo sean 7 horas y que logremos descansar bien, ¿sí? Si nos levantamos de pronto al otro día todavía como cansados o agotados, es que el sueño no ha sido reparable, entonces es importante el sueño para mantener un sistema inmunológico fuerte. Hay algo que es importante y es que tenemos, digamos, que descuidar el tracto digestivo, que es el otro punto que estamos viendo. Donde miramos, pues digamos que hay una información importante y es que el 80% del sistema inmune se encuentra en el interior de nuestro tracto digestivo, ¿sí? Entonces, este es un punto, digamos que muy relevante porque a veces se descuida como esa parte del sistema digestivo y ahí es donde tenemos, digamos que ya como lo informé, les conté inicialmente, el 80% del sistema está en el tracto digestivo. Ese 80% es, obviamente decimos, ok, entonces ahí es donde tenemos que poner un poquito más de atención. Inicialmente todo lo que les voy a contar hoy pues es esencial, pero ahí el tracto digestivo es uno de los más importantes, que ya ahora vamos a mirar cómo podemos, digamos, cuidar ese tracto digestivo para que nuestro sistema inmunológico funcione. Falta de exposición al sol, ¿sí? La exposición al sol digamos que de alguna manera la parte de exposición al sol se ha dejado de un lado porque nos han hecho creer o de alguna manera han dado mala información referente a lo que tiene que ver con la exposición al sol. Siempre nos dicen, cuidado con el sol, póngase bloqueador, no podemos estar mucho tiempo en el sol, hay unos horarios que no podemos estar bajo el sol, pero el sol resulta que es esencial porque la vitamina D, en este caso D3, que es la que obtenemos a través de los rayos del sol, es indispensable para el sistema inmunológico y para la vida, pues digamos que en general. Hay unas fuentes o hay otras fuentes de vitamina D, pero la más esencial es la del sol y es importante tomar el sol periódicamente sin excedernos, con 20 minutos que tomemos el sol, si lo podemos hacer todos los días o los fines de semana. Obviamente la idea es que expongamos mínimo el 50% del cuerpo, o sea, y miembros inferiores o la parte superior o completa muchísimo mejor. Tener en cuenta pues que el sol lo debemos
tomar sin ningún tipo de protección solar. En esos 20 minutos no nos va a pasar nada. Nos podemos poner protección de pronto en el rostro, que es más delicado, en el cuello, y recibir el sol con toda la tranquilidad, que es importante. Pues no ponernos bronceador, no ponernos de pronto bloqueador, así sea no de protección 15, no, obviamente el sol recibirlo sin ningún tipo de protección en ese lapso de tiempo para que el cuerpo, digamos, se pueda absorber o se pueda en este caso absorber esa vitamina D por el cuerpo. Lo ideal es mínimo pues como el 50% de exposición al sol durante 20 minutos. Bueno, otro de los factores comunes que pueden debilitar, consumo de azúcar refinada, fructosa, edulcorantes artificiales, ¿sí? El azúcar está metida en muchísimos productos. Hablamos obviamente de azúcar refinada. A veces hay productos que uno no cree que tienen azúcar y lo contienen. Digamos que ahí es importante como evaluar referente a la qué clase de alimentación tenemos para que logremos de pronto disminuir un poco el consumo de azúcar refinada, irlo haciendo lentamente, irlo haciendo poco a poco. Bueno. Consumo de productos altamente procesados, entonces digamos que ahí se conecta mucho con los alimentos que tienen azúcar, ¿sí? Los alimentos altamente procesados son los que vienen, digamos que el porcentaje muy alto de lo que encontramos en los supermercados. Tienen aparte de azúcar, tienen siempre sal, tienen siempre aceite y adicional pues todo lo que le adicionan junto con harinas refinadas que también digamos que debilitan mucho el sistema digestivo y que adicional a eso, pues ya digamos como ya vimos cómo está conectado y como influencia en el sistema inmunológico, pues obviamente se ve afectado al sistema inmunológico en este caso. Bueno, un momento que se me movió por acá. Ok, bueno, entonces vamos a mirar ya en este momento cómo podemos ayudar a fortalecer, cómo fortalecer el sistema inmunológico y mantenerlo saludable, ¿sí? Habíamos hablado inicialmente de la parte del estrés, entonces tocamos aquí bienestar mental y emocional. Hay muchas, en este momento digamos que hay muchas maneras o herramientas, mecanismos que nos pueden ayudar en esa parte de bienestar mental y emocional, digamos que con lo que nos conectemos, ¿sí? Puede ser haciendo meditación, la oración, mindfulness, yoga, bueno, digamos que hay muchas herramientas, cada uno como con lo que vea que se puede conectar mejor y les sirva, es importante. ¿Por qué? Porque como hablamos inicialmente, cuando tenemos, digamos, un manejo inadecuado de las emociones o no sabemos de pronto cómo canalizar esas emociones, el sistema inmunológico se afecta fácilmente y ahí es cuando es fácil pues, que nos dé como una gripe, un resfriado, etcétera. Digamos cuando estamos como en momentos en que se nos baja como el ánimo, ¿sí? Entonces, digamos que ese es uno de los puntos importantes, la parte de bienestar mental y emocional, tenerla muy, muy clara, digamos que es como lo puse como primer punto, porque en realidad si hacemos todo lo demás que lo que vamos a seguir viendo ahora, pues no nos serviría de nada si nos mantenemos con ese bombillo prendido, digamos que en la parte del estrés o en el caso tal de que de pronto tengamos problemas a nivel emocional que no
que no estemos de alguna manera manejando de una forma adecuada para permitir que podamos salir de ahí, aprender, tener como aprendizaje como todas las experiencias que la vida nos trae y la forma en como veamos, como digamos que como veamos las cosas que la vida nos trae, las experiencias, las situaciones, de esa forma, de esa misma manera vamos a poder gestionarlas. ¿Sí? La alimentación óptima, vamos a mirar ese punto que tiene que ver con todo lo que es la alimentación. En esta parte, pues, indispensable el consumo de alimentos que sean variados, donde haya muchas vitaminas y minerales. Ahorita me voy a enfocar un poquito específicamente como cuáles serían muy buenas y cuál pues la alimentación desde que sea natural, bienvenida sea, y adicional a eso, pues todo tiene vitaminas, todo tiene minerales, todo tiene nutrientes, pero de pronto pues ahorita les voy a dar como unas recomendaciones y unas especificaciones de cómo fortalecer cuando necesitamos, digamos como en el caso que estamos viviendo en este momento. Entonces tenemos la fibra, el consumo de fibra es esencial, fibra de cualquier tipo, en este caso pues vamos a hablar fibra soluble o insoluble, que estaría específicamente como alimentos como la chía, la linaza, los arroz integral, la avena, la fibra también obviamente está en las frutas, en las verduras, en los vegetales, ¿sí? Entonces es importantísimo el consumo de fibra. Los probióticos, ahorita que estamos hablando referente al tracto intestinal, los probióticos hacen una parte esencial porque tenemos la flora intestinal, que es tan importante en nuestro cuerpo y que adicional pues para todas las funciones óptimas de nuestro organismo. El consumo de probióticos ahorita vamos a mirar cómo lo podemos obtener. Agua filtrada libre de cloro y fluoruro es lo recomendado, el agua que se filtra, que no tenga pues digamos que estos componentes, un filtro que tengan, lo importante es buscar la forma como que nos filtre por lo menos cloro y fluoruro, ¿sí? Sueño de calidad, que lo habíamos escuchado ahorita, yo les había mencionado, importantísimo la cantidad y la calidad del sueño, ¿sí? De pronto, evitar de pronto dormir también o acostarnos a horas muy tarde, porque la idea es que el cuerpo tiene unos procesos fisiológicos, entonces empiezan alrededor de las 10 de la noche. Es importante de pronto evitar como acostarse después de las 10, 10 y media, de 11 en adelante ya. Digamos que el sueño es reparador siempre y cuando no nos acostemos también demasiado tarde. ¿Sí? Exposición solar, ya lo habíamos visto, ahora me he adelantado un poquito en este tema porque hay mucha falencia referente a la vitamina D en las personas por el mismo miedo y porque se le está huyendo al sol permanentemente, o siempre que nos vamos a exponer nos vamos a poner algo encima como para que nos proteja. Entonces, yo ahorita había comentado pues como la recomendación referente a la exposición solar. Movimiento físico, sí, lo hablamos ahorita cuando hablamos de la parte de ejercicio, esencial. Entonces, miren, si miramos, vemos varios componentes ahí que nos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, que no solo es la alimentación, sino que es de manera integral, como hablaba yo ahorita inicialmente, todo lo que tiene que ver con la parte física, mental, espiritual o emocional, ¿sí? Bueno, entonces ya les voy a compartir acá información referente a qué alimentos. Es importante pues que tengan en cuenta que de los alimentos que doy y los ejemplos que doy, pues hay muchos más. Son ejemplos como para que tengan más o menos idea de impulsar, en este caso, el sistema inmunológico. Me voy a enfocar en unos específicamente que son esenciales para ese proceso de impulsarlo. Vamos a mirar referente a vitaminas. Entonces tenemos la vitamina A, ¿sí? La vitamina A la encontramos en zanahorias, calabazas, verduras de hojas verdes, que es esencial, verde oscuro, entre más verde, muchísimo mejor. Melón, bueno, hay un tema de los huevos, ¿sí? Los huevos, la especificación, o digamos que los huevos que uno debe
son mejores para consumir y que podemos obtener todas las vitaminas, y porque ahorita vamos a ver que los huevos están en varias partes de las recomendaciones de alimentación para impulsar el sistema. Los huevos de gallinas de libre pastoreo, los huevos de gallinas felices que hemos visto, que son las gallinas que reciben sol, que son alimentadas naturalmente, que no están de pronto asignadas y no reciben sino luz artificial. Entonces es diferente un huevito de una gallina de estas al huevito de una gallina convencional, pues que está dentro de un galpón alimentándose pues digamos que algo que realmente no es su alimentación natural. La vitamina D, ¿sí? Que también la podemos encontrar en esos huevos de las gallinitas que reciben el sol, pues digamos que hay una fuente bastante importante. Se habla también de los lácteos y del pescado. Lácteos y pescado, pues lo ideal es que el lácteo que no sea como un lácteo convencional, lácteo artesanal, porque los lácteos convencionales sí no se recomiendan en realidad, porque por ejemplo si vemos un yogur o algo, sobre todo como el yogur es muy cargado de azúcar, entonces digamos que no cumple esa función que necesitamos del lácteo en sí. Sí, hay unas condiciones también, digamos que yo en el lácteo sí no hago mucho énfasis porque no encontramos en realidad, no es fácil encontrar como unas buenas fuentes en este momento, porque digamos que la parte comercial ya está ultra pasteurizada, entonces se pierden muchas vitaminas o nutrientes. La vitamina C, ¿sí? Esa la encontramos en cítricos, las mandarinas, todos los alimentos que sean como naranjas, limones, las verduras de hojas verdes, brócoli, los pimientos, ¿sí? Esas se las encontramos la vitamina C, que la vitamina C pues la debemos consumir permanentemente, digamos diariamente en buenas cantidades. El zinc, ¿sí? El zinc lo encontramos en el pollo, las espinacas, los frutos secos, las semillas de calabaza, básicamente es donde más se encuentran. Otro de los nutrientes que digamos, nos ayuda a impulsar el sistema sería el selenio. Entonces encontramos nueces del Brasil, la carne de res, el pollo. En ese punto, pues también ya hay que buscar las mejores fuentes que podamos encontrar de carnes, si se consume carne, si se consume pollo. Las vitaminas B, ¿sí? Entonces, está también en carnes, pescados, levadura nutricional, los vegetales de hojas verdes, específicamente allí, y en los lácteos. Voy a compartir por aquí pantalla. Listo. Bueno, otros consejos para fortalecer el sistema inmune. Tenemos, bueno, voy a hablar aquí como de varias recomendaciones. La idea es que de pronto si ahorita al final tienen alguna duda, pues aprovechen y me hagan la pregunta. Hay muchos alimentos que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. En general, como les decía ahorita, si son alimentos lo más natural posible, lo ideal es que sean naturales, 100%, ¿sí? Podemos estar tranquilos de que vamos a recibir una cantidad de nutrientes. Voy a hacer unas recomendaciones referentes en cómo de pronto obtener bastantes nutrientes con algunos alimentos específicos que sean como más potentes. En este caso, digamos que hay una muy buena opción que es los smoothies o los licuados o los extractos de vegetales. Hay una cantidad de información en este momento en internet, en Instagram, de muchas personas que comparten. Yo también hago, digamos que a veces comparto cositas de lo que yo
de lo que yo hago. En el caso de los smoothies o los licuados, los podemos elaborar o preparar, por ejemplo, como desayuno, como una media mañana, por ejemplo, para llevar al trabajo, si es el caso, o para desayunar, como les decía, y ahí podemos mezclar una cantidad de supernutrientes, como pueden ser un batido que tenga fruta, que tenga algún vegetal de hoja verde, puede ser está la colquel, que es una hoja bastante oscura, o con un puñado de espinaca. La idea es que no se hace pues como unos batidos con unas cantidades exorbitantes, pero sí que sean de fácil digestión y que adicional a eso pues nos sintamos como saciados y al mismo tiempo pues nos den muchos nutrientes. Entonces podemos utilizar vegetales de hojas verdes o zanahoria con alguna fruta, le podemos poner una leche, en este caso si queremos y usamos leches vegetales, que digamos que es como las que yo utilizo y que me parece que son muy buenas de digerir y que combinadas con fruta y todo no nos va a generar ningún malestar. O los podemos hacer simplemente con agua, si le ponemos, por ejemplo, un puñado de almendras o de nueces y de semillas, y adicional le podemos poner cacao. Bueno, podemos hacer una cantidad de combinaciones y podemos hacer unos smoothies supremamente ricos que nos saquen un poquito como de estar desayunando siempre lo mismo, que aquí se ve, por ejemplo, mucho en Medellín, consumir, o en Antioquia, el huevito, la arepa, el quesito, el pan, etcétera, que en realidad pues alimenta, pero podemos, digamos que variarlo, empezar variando como para irnos adaptando utilizando un smoothie que nos va a dar una carga de nutrientes y que esos smoothies son muy nutritivos y le podemos poner muchas cositas sin excedernos como de la cantidad o de los diferentes, digamos, ingredientes que le pongamos para que no se vuelva muy pesada la digestión. Lo ideal es que sea algo que sea ligero, que nos nutre, que nos ayude a mantenernos bien, porque viene cargado pues de muchos nutrientes, vitaminas, minerales, ahí puede haber ya la proteína, puede tener algo de carbohidrato que en este caso no lo puede dar, por ejemplo, un banano, le podemos poner cacao. El cacao en sí es, en este caso, cacao puro, al 100%, pues es el ideal, que no tenga ningún otro componente dentro del empaque, pues digámoslo de alguna forma, que podamos saber que es solo cacao, ¿sí? Sabe muy rico, podemos hacer tomar el cacao con leche vegetal, en este caso de coco, de almendras, sabe delicioso. Entonces es una opción que podemos nosotros también pues, que tener ahí. Adicional a eso, podemos utilizar también dentro de los platos que preparemos en casa, el jengibre, el ajo, la cebolla, el limón, la cúrcuma. No sé si han escuchado pues la leche dorada, que es altamente nutritiva, entonces digamos que al que la consume, ahí tiene una buena fuente de nutrientes, ¿sí? Jengibre, ajo, cebolla, limón, se pueden usar, digamos, en algún momento también en esos smoothies, un poquito de jengibre, ponerle un poquito de cúrcuma, ¿sí? Ya con el ajo sí no es saber tan bueno, pues, el que de pronto le guste, pero es como también hacer la alimentación que sea variada, que sea muy nutritiva y que también la disfrutemos, ¿sí? Bueno, consumo de vegetales y alimentos fermentados. Ahorita estábamos hablando específicamente de los probióticos, ¿sí? Los probióticos los podemos adquirir, no solamente porque a veces la tendencia es que solo es el yogur, ¿sí? Pero el yogur, si es un yogur que es comercial, no va a ser una buena fuente, digamos, de alimentación. Entonces, lo ideal es buscar de pronto un yogur que sea más artesanal, ¿sí? De alguna manera. Y adicional tenemos los fermentados, que son vegetales fermentados, que ya los están incluso pues comercializando, hay personas que los hacen, se pueden hacer en casa, son supremamente fáciles, digamos que es simplemente como cuestión de sacar el ratico y poderlos hacer, pero no demandan en realidad mucho tiempo. Se pueden hacer en casa, hay muchos videos de YouTube que explican cómo se pueden hacer esos
fermentados de diferentes vegetales, empezar con uno básico y ir, pues, digamos que variando. O en el caso de que no tengan, no dispongan el tiempo, no lo quieran hacer, hay personas que los hacen y los venden. Y adicional, pues otra de las opciones es conseguir estos lácteos o el kefir también es muy buena opción. Bueno, cuando es algo importante y de pronto tenerlo en cuenta de cuando se van a comprar alimentos, en este caso pues como frutas, vegetales, buscar los locales y de temporada. Me refiero es como en el momento en el que pues digamos que esos productos sean de aquí, de nuestro país, que no hayan viajado mucho tiempo, que estén muy disponibles, a veces normalmente son los que están más baratos, son los de temporada, que vemos más volumen en los supermercados o donde hagamos las compras. ¿Por qué? Porque entre de más lejos vengan, de más lejos provengan, pues obviamente la calidad del alimento como tal no va a ser como la ideal. Las vitaminas, los minerales no van a ser, no van a, digamos que no van a ser los mismos o no va a haber la misma cantidad en ellos, entonces buscar mucho como ese tipo de alimentos locales y de temporada. En cuanto al tema de los vegetales, por ejemplo, lo ideal sería, pues lo ideal es consumir los vegetales que sean de origen orgánico, ¿sí? ¿Por qué? Porque no vienen rociados de pesticidas, porque son más limpios, tienen más nutrientes. Eso es lo ideal, siempre y cuando lo podamos hacer, sería maravilloso porque pues digamos que ahí estamos digamos que evitando consumir otros alimentos que el cuerpo va a tener que esforzarse como para poder filtrar, que son los pesticidas con lo que rocian perdón, los vegetales o en este caso las frutas. ¿Sí? Hay un punto importante y es evitar el consumo excesivo de alcohol. El alcohol obviamente también debilita mucho el sistema inmunológico. Pues las personas que lo hagan, pues lo ideal es que sea moderado, ¿sí? O si en realidad no es necesario, pues no consumirlo. Mantener un peso adecuado es esencial. El sistema inmunológico funciona, digamos que de manera óptima cuando tenemos un peso adecuado. Las personas, digamos, cuando ya hay obesidad no funciona igual el sistema inmunológico, es muy fácil que ese sistema no esté fortalecido, digamos que esa capacidad de respuesta del sistema inmune se ve muy en declive cuando la persona también está con sobrepeso. Y otro de los puntos esenciales es evitar consumir medicamentos innecesarios, como medicamentos, por ejemplo, para la fiebre, antibióticos, si tenemos un resfriado, consumir medicamentos por cualquier cosa que nos dé, un dolorcito de cabeza, ¿sí? A veces corremos como inmediatamente a consumir la pastillita, pero lo ideal a veces es dejar que el mismo cuerpo, en el caso, por ejemplo, muchas veces del dolor de cabeza, a veces es falta de hidratación, por ejemplo, que es una de las puntos esenciales también, el consumo del agua, ahorita les hablaba pues que es importante ojalá el agua filtrada, ¿sí? Y que haya un buen consumo. ¿Cómo sabemos cuánta cantidad de agua debemos consumir? El cuerpo tiene un mecanismo natural que nos dice cuánta agua debemos de tomar y que este mecanismo se activa y es la sed, ¿sí? Si nosotros sentimos sed, pues lo ideal es hidratarnos inmediatamente. Puede ser con agua, con una aromática, sin azúcar, obviamente, para que pues obviamente sí nos hidratemos, consumir el agua despacio, no toda de una, porque en realidad pues ahí no vamos a hidratarnos bien, sino como por sorbos, que sea a temperatura ambiente. Son cosas, digamos, como que se deben de tener en cuenta para hidratarnos de manera adecuada y que adicional a eso, pues no solamente tiene que ser el agua sola, por si de pronto no tenemos el hábito de consumir agua, ponerle unas goticas de limón, ponerle una infusión, ponerle unas fruticas para que suelten como el sabor de la fruta. Entonces el té, por ejemplo, también se puede consumir. Y adicional, si hay otra bebida que no tenga azúcar, que sea de fuente natural y que tenga agua, pues también nos ayuda a la hidratación.
Bueno, de pronto dentro de la presentación no tenía aquí como muy específico un punto que sí me parece importante pues contarles, y es el tema, aparte pues del sol, ¿sí? El sol, ahorita de pronto si tenemos un ratico o alguien tiene de pronto una duda referente a ese tema, lo miramos. Voy a mirar por aquí si hay alguna pregunta como para ir revisando. Ah, por aquí hay un chat, ok. Sí, de hecho lo que preguntaban fue cuáles son las proporciones para hacer la leche dorada. Ah, ya, ok. Bueno, pues yo la he hecho. La idea es que en este momento no tengo como las porciones exactas para decírtelo, pero te voy a decir los ingredientes que tiene la leche dorada. Obviamente es la cúrcuma, debe tener pimienta, ¿sí? ¿Cuánta cúrcuma utiliza? De acuerdo como a la cantidad de pasta que uno va a elaborar. Hay muchas formas de hacer la leche dorada. Yo, por ejemplo, utilizo aceite de coco, la cúrcuma y utilizo la pimienta, ¿sí? Le da muy buen sabor ya para luego combinarla. Entonces, no tienes problema en conseguir la receta porque hay una cantidad de información de la leche dorada donde tú quieras buscar. De todas maneras, si de pronto quieren, yo les doy luego la información como de la recetica, porque en este momento no tengo como las proporciones exactas de cuántas cucharadas por cada cosa. No, en realidad no. Yo a veces hago mucho como las cosas al cálculo, entonces voy cogiendo y voy mezclando y voy mirando cómo me va quedando y voy probando, pero no me voy grabando como la cantidad de muchas de las recetas. Bueno, hay un punto importante para continuar como y antes de seguir con la de las preguntas, que es referente a caminar descalzos en la arena en la grama, ¿sí? Conexión con la tierra para descargarnos de todo lo que es todas estas radiaciones electromagnéticas que estamos bombardeados permanentemente con los celulares, con el internet, ¿sí? Y eso también debilita bastante el sistema inmunológico. Entonces, no sé si ahora el que tenga la posibilidad, muy bueno, como que aproveche momenticos que pueda hacerlo y que caminar descalzo o sentarse en la grama un tiempo, porque nos ayuda, nos recarga mucho de energía. Adicional a eso, fortalece el sistema inmunológico. A los niños también les beneficia mucho eso de caminar descalzos, o máximo, si no hay una grama, de pronto una acera que sea de concreto que no esté pintada también. Digamos que ahí todavía podemos tener conexión y poder descargarnos como de eso y recargarnos nuevamente. Para ese tema como de estrés también ayuda muchísimo a hacer ese proceso, ¿sí? Entonces, súper recomendado ese hábito de caminar descalzo, que a veces, no sé, nos da miedo, queremos que nos va a dar algo si caminamos descalzos, pero en realidad, de verdad que son mucho más los beneficios. Bueno, Jamie, no sé si estás oyendo porque se quedó la imagen congelada. Sí, sí, te estoy oyendo. Ok. Bueno, entonces, digamos que todos los que les conté ahorita son herramientas que pueden utilizar. Hay muchas formas de fortalecer el sistema inmunológico. La alimentación es esencial, pero como les decía ahorita, pues la parte emocional sí que es cierto, empezar desde ahí. En los momentos en los que haya de pronto veamos una situación como difícil, también es mirar qué nos está trayendo la vida, qué nos está queriendo decir, porque la idea es que veamos esas cosas como aprendizajes de vida, lo que está sucediendo en este momento. Si yo solamente me quedo, por ejemplo, esperando a que sea el día que yo pueda salir, pues nos va a coger un desespero tenaz. Y entonces nos va a dar de todo, vamos a tener todas las crisis y nos va a salir todas esas cosas que tenemos por dentro, de pronto reprimidas de alguna manera o que nos hemos olvidado de nosotros. Entonces la parte de emociones se maneja mucho con la presencia, con la autoindagación, con la evaluación, en realidad lo que yo estoy haciendo, como estoy llevando mi vida, si es lo que yo quiero hacer, porque muchas veces estamos llevados a seguir
como unas corrientes y nos vamos todos hacia el mismo lado, pero estos son momentos como para nosotros, un espacio que necesitábamos y que no nos lo hubiéramos dado si no hubiera sucedido esto, ¿sí? Entonces hay que ver las cosas desde esa parte positiva, desde que siempre la vida nos está trayendo algo para aprender, para ser mejor, para de pronto hacer cambios en la vida que no nos habíamos atrevido antes, que no nos estamos como, digamos que de alguna manera siempre estamos como buscando afuera la solución a todas las cosas y nosotros necesitamos un espacio para escucharnos a nosotros, para evaluarnos, para mirarnos, observarnos, para dejar como esa mente, digámoslo de alguna manera, un poquito más quieta, más calmada, y que nosotros podamos decir, ok, esto que me estoy diciendo sí es verdad, o sea, porque muchas veces nos volvemos eso, la vida se nos vuelve como muy mecánica, ¿sí? Entonces actuamos ya en el día a día, se vuelve todo una rutina y nos olvidamos de nosotros mismos y ahí es cuando llega un momento como estos y nos da muy duro, ¿sí? Pero entonces es mirarlo desde ese otro punto, que es lo que la vida me quiere enseñar con esto, porque en realidad siempre la vida nos trae aprendizajes, no nos trae cosas malas ni buenas, sino experiencias y aprendizajes. Entonces yo hago mucho en la parte emocional y ya como con todo lo que les comenté ahora, pues la alimentación es esencial, ¿sí? Y ese olvidarnos de nosotros también va muy conectado al tema de la alimentación y el movimiento físico, porque dejamos eso a un ladito, o sea, comemos rápido, si tenemos un tiempito nos acordamos que tenemos que comer y comemos lo que sea, ¿sí? A veces es cuando ahí vamos a la inmediatez y es cuando lo que nos comemos va a venir dentro de un paquetico de colores que normalmente pues por lo general yo creo que casi que todos tienen de todo menos nutrientes que nos van a servir, ¿sí? Entonces, este momento es de pronto como para reflexionar referente a eso, para mirar y evaluarnos en realidad si estamos como en ese proceso, porque muchas veces creemos que la salud está a cargo de un médico, de otra persona que sepa de eso, porque yo no tengo ni idea. Y lo que a mí, digamos que yo hago mucho énfasis en que nosotros tomemos el control de nuestra salud y nos responsabilicemos de ella, ¿sí? Porque es nuestra salud, somos nosotros y no tener que esperar como que ya me enfermé y voy a ir a ver qué me van a mandar para poderme curar. Y en realidad es que la misma naturaleza tiene todo lo que necesitamos, ¿sí? Entonces a veces nos vamos a buscar donde en realidad no tendríamos que ir a buscar. Bueno, no sé si de pronto tengan alguna otra pregunta. Por aquí hay una. ¿Qué me recomiendas para controlar la ansiedad? Comes muchos dulces, te da mucha ansiedad, de azúcar. Es principalmente después de almorzar que siento una necesidad de comer algo dulce. Listo. Resulta y sucede que bueno, la ansiedad es un tema que tiene que ver como con esto, ¿sí? Por eso es importante sacar, como decía yo ahorita, espacios para nosotros. La meditación, a veces creemos que es que uno tiene que ser un experto en meditar o irse a un montón de clases para meditar y es supremamente sencillo y créanme que es una de las cosas, porque yo todo lo que recomiendo es porque yo también lo he hecho, ¿sí? Yo también llevo un proceso, yo también llevo varios años en el proceso, a mí me encanta todo este tema, pero se necesita, digamos que de alguna manera, conectar con nosotros mismos para poder estar tranquilos cuando tenemos ansiedad, porque estamos pensando como en qué va a pasar en el futuro, ¿sí? ¿Qué va a ser de mí mañana? Pero no, y digamos que en ese momento, como estamos pensando tanto en el futuro, no nos estamos centrando en el presente, en el ahora, en lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, en realidad, no vivimos. ¿Por qué? Porque la vida está en el presente, o sea, lo que está ocurriendo en este momento. Cuando traemos eventos pasados, también nos pueden generar ansiedad porque de alguna manera el inconsciente no diferencia entre pasado y futuro. O sea, para él todo lo que tú pienses está ocurriendo en este mismo momento. Entonces es volver a traer lo que pasó y volver a activar, digamos que de alguna manera en nuestro cuerpo, esas emociones y esas sensaciones que sentimos en lo que pasó o en lo que puede pasar. Entonces uno de los puntos importantísimos y que yo recomiendo mucho es buscar un mecanismo de conexión y es como aquietar un poco la mente, meditación, mindfulness, con lo que ustedes se conecten. Hay meditación guiada,
Hay muchos mecanismos, o sea, muchas que incluso es gratuito y que ustedes dicen, bueno, busquen el que más, con el que más se conecten, porque a veces no con todos nos conectamos. Entonces, esa es una de las recomendaciones iniciales. Y adicional el tema de los dulces, pues si te dan ganas de comer dulces, lo ideal, si te están dando muchos, es no tenerlos en la casa primero. No tener en la casa esos dulces. ¿Por qué? Porque pues voy a ir a comérmelos todos, porque sé que están allá, ¿sí? Y el azúcar es adictivo, entonces entre más dulce comemos, más ganas nos van a dar de comer dulce. Entonces es importante eso, y adicional cuando nos piden mucho azúcar u otras, después de haber almorzado, es porque hay déficit de nutrientes. De pronto no estamos consumiendo buena cantidad o buena calidad de nutrientes, o cuando comemos, comemos demasiado rápido, no masticamos bien, entonces no hay un proceso digestivo bueno ni una buena absorción de nutrientes, entonces nos hace comer mucho más dulces. Digamos que en ese punto hay muchos factores que pueden hacer que comamos dulces. Lo ideal es, si yo no quiero consumirlos, pues no los tengo. Y si me dan ganas de algo dulcecito, entonces buscar una opción mejor, ¿sí? Buscar algo que no sea de una fuente, digamos, de azúcar refinada, comerme unas ciruelitas o a veces esa ansiedad, tomarme pronto una aromática, una agüita aromática, un tecito para ver si se me quita. Entonces hay que buscar como otras opciones y si al final usted hizo todo y no fue capaz de encontrar esas ganas de dulce, pues vaya cómaselo, sí, vaya cómaselo, porque eso es, o sea, es peor. Vea, haga lo que hago yo, haga lo que hago yo. Yo me compro, el de uno tiene un paquetico que trae 4 chocolaticos. Y yo me como uno y el resto lo meto en la nevera. Y me lo como cuando absolutamente no puedo aguantar. Ahí me lo como, pero, o me como medio. Y me lo saboreo y me lo como despacito. Y ahí lo tengo. O sea, pues el cuerpo te les da, porque si no, eso se genera más ansiedad, yo creo, por Claro. ay, no, es que no debo, es que no puedo, y a poquito con mesura. Sí, sí, el tema de controlar la ansiedad es eso, la ansiedad es como qué va a pasar, sí, eso está en el futuro todo el tiempo. Entonces, para mí lo esencial es empezar desde ahí, y el tema de los dulces es muy fácil, no los compre. No los compre, tenga opciones más sanas o algo que usted prepare en su casa. Por ejemplo, hay algo que son las ciruelitas, que son dulcecitas, y adicional a eso, mirar a ver si de pronto hay una deficiencia a nivel de nutrientes. Comerse uno, por ejemplo, en el almuerzo una ensalada bien grande, una ensalada grande que tenga bastantes nutrientes, y de pronto a veces, digamos que el tema de los carbohidratos cuando uno almuerza, el tipo de carbohidratos que consumimos también nos genera más ganas de dulce. Por ejemplo, el arroz, si el arroz es blanco, el arroz se metaboliza como azúcar. Entonces, comamos entonces el arroz integral. ¿Por qué? Porque cuando consumimos ese tipo de alimentos que se metabolizan como azúcar, el cuerpo funciona o digamos que de alguna manera dice quiero más, quiero más. ¿Por qué? Porque el azúcar genera adicción y genera en nuestro cerebro como una sensación de placer demasiado grande. Entonces hay que buscar siempre como alimentos que sean integrales o algo mejor, consumirse la proteína en la ensalada y no comer el carbohidrato en ese momento. Ayuda mucho a tener una digestión óptima y adicional a eso evita que nos dé ansiedad de dulce. Porque yo lo he probado y eso funciona supremamente bien. De pronto al principio uno dirá, ay, me quedé como con un poquito de hambre, entonces más tarde se come unos palitos de vegetales o una frutica más tarde. Pero comer así es más limpio, la digestión es muchísimo más rápida, absorbemos mucho mejor todos los nutrientes y evitamos que nos den esas ganas de comer azúcar. Algo que yo también me he dado cuenta que me ha servido muchísimo a mí ha sido el precisamente prestarle atención a mi cuerpo. Yo era una de las que, como tú, Lady, yo comía por ansiedad. O sea, la ansiedad a mí me da por comer, pero no solamente dulce. O sea, te puedo comer de todo y no me lleno. Y una de las cosas fue precisamente identificar cómo esa ansiedad de dónde venía. Ok, ¿yo qué estoy? ¿Yo tengo hambre o tengo ansiedad? Ok, es ansiedad. ¿Y por qué tengo ansiedad? Ir pararme y respirar y llevar esa respiración como al estómago. Me ayudaba a calmar la ansiedad. ¿Por qué? Porque daba esa sensación como de llenura, como de, ay, no sé.
esos minuticos también, eso también a mí, por ejemplo, me ayudó y darme cuenta que, por ejemplo, el comer tanto carbohidrato a mí sí me generaba más ganas de más carbohidrato y de más dulce. Entonces, por ejemplo, yo panes en mi casa no mantengo, galletas no mantengo, o sea, todo lo que sea de tipo carbohidratos, es más, yo no como, por ejemplo, arroz normal, no lo como, también lo mismo, porque yo me di cuenta que eso me generaba más ganas de esa misma tipo de alimentación. Entonces, prestarle atención a esas cositas sirve. Y hay otra pregunta que dice, oriéntame cómo acelerar el metabolismo, lo tengo lento. Bueno, es que el metabolismo en general, pues digamos que el tema de acelerar el metabolismo, a veces nos dicen que es que tenemos que comer muchas veces al día y eso está mandado, digamos, de alguna manera a recoger. ¿Por qué? Porque es como uno tener un carro y dejarle el acelerador prendido o sea, pisado todo el tiempo. ¿Qué pasa? Se funde, ¿sí? Eso mismo pasa con nosotros, con el sistema digestivo. Entonces, lo ideal es no hacer eso. Dentro del proceso, para poder dar una recomendación sobre todo de este tema, a mí sí me gusta mucho como saber cuáles son tus actividades, cuáles son los alimentos que ingieres, cómo es tu día a día, para yo poder decir, ok, podemos ver que aquí es donde tenemos que mejorar. Porque en este momento, digamos que el tema del metabolismo, de acelerar el metabolismo, no sé si en realidad eso sea por metabolismo lento. Puede ser más cuestión de hábitos, de alimentación, de estilo de vida, que de pronto que aumentas de peso muy fácil o te es muy difícil bajar de peso, muchas veces no es tanto por ese tema del metabolismo, sino de los hábitos que se tengan. Entonces es Ana María Abad, no sé si de pronto me sigues en Instagram, me puedes encontrar ahí. Yo estoy haciendo en este momento consultas online. De verdad que el proceso que yo hago es muy chévere porque se hace desde el disfrute, se hace de manera individual. Yo le digo de bioindividualidad, y es que como todos no somos iguales, a todos no nos pueden poner la misma dieta, a comer lo mismo, a hacer las mismas cosas, porque muchas veces eso no es lo que nos gusta, no se conecta con otro, entonces que lo vamos a abandonar. Arrancamos muy bien y a los días lo dejamos del todo y no queremos nada más de eso. ¿Por qué? Porque la finalidad no es ponerse una dieta, sino cambiar los hábitos, los que realmente ayudan a que, digamos que de alguna manera, pues esos hábitos cuando ya los adquirimos y los obtenemos, podemos tenerlos para el resto de la vida. Y la finalidad del acompañamiento mío es que ustedes aprendan a empoderarse de su salud, a tener todas las herramientas para que sigan el resto de su vida supremamente bien, muy sano, ¿sí? No quiere decir que uno nunca le va a pasar nada, pero sí tener calidad de vida, que yo siempre he dicho ese tema, y es que, no, es que de algo me voy a morir. No, la idea es que tengamos calidad de vida, todo lo que más podamos, y todo el proceso que yo hago es basado en eso, en que podamos nosotros tener las herramientas y no tener que estar preguntándole a todo el mundo qué como, qué no como, qué hago, qué tengo que hacer, sino que ustedes mismos lo puedan lograr, ¿sí? Bueno, Lady por acá escribió que es que a ella le dan los dulces, entonces no, toca decirle al que se los dé que por favor se lo cambie por frutas y por vegetales. porque para qué escribió que es que ella no los compra y no que se los dan. El chocolate amargo que le pusiste, Jamie, sí, es una muy buena opción, pues lo ideal es que mínimo sea el 70%, que viene un chocolate que viene al 70%, ¿sí? Buscar como el mejor chocolate. Ahora hay un montón que los hacen acá en Colombia, que digamos que le ponen menos cosas porque a veces los mezclan con una cantidad de cosas. He visto muy buenas opciones de cacao nacional, artesanal, que lo consiguen en las grandes cadenas. Con mucho gusto, Ana María. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Joana, me encuentras como cambio individual. Listo, ahí está toda mi información. ¿Alguien más tiene alguna duda de lo que les comenté? Yo tengo una preguntita, por ejemplo, yo no sé si tú pones muchos y definitivamente les recomiendo que la sigan, porque incluso yo le hice a ella
Ángela, venga, tenemos que hacer una de cómo usted nos enseña a hacer ciertas leches y ciertas cosas, porque sabe hacer incluso la leche de coco y bueno, y pone unos batidos ahí todos ricos. Pero, por ejemplo, al menos una base de cómo debemos hacer, por ejemplo, el batido verde del cual tanto se habla. Porque he escuchado mucha gente que entonces incluso le pone que 2 o 3 frutas y entonces 2 o 3 y uno escucha muchas recetas. Yo lo tengo entendido de que debe ser una parte fruta a 3 partes vegetales, pero entonces dinos tú, por ejemplo, una buena forma. Hay otros que también dicen que es bueno si uno le coloca un poquitico de aceite de coco, que porque eso ayuda a la absorción. Entonces, danos una base básica. Listo. Bueno, una básica que no se enreden y es como lo hago yo sin ponerme a pensar mucho. El batido lo puedes hacer con una leche vegetal de fondo si va a ser, por ejemplo, tu desayuno, ¿sí? Voy a desayunar eso. Yo, por ejemplo, lo hago mucho. Entreno, hago ejercicio y me tomo un batido de esos que ya incluso proteína tiene, que digamos que el tema de proteína es otro tema más largo, pero básicamente es, puedes poner una o dos frutas, pero la cantidad que no sea muy grande. Puedes poner una porción de una y una de otra. Que es importante que si vas a, digamos que la sandía, pues no se debe combinar con ninguna otra fruta, ¿sí? En este caso, como el melón también, son muy pesados. Si vas a coger un cítrico, lo combinas con otro cítrico o lo pones con una fruta más suave, ¿sí? O simplemente una sola fruta, una opción, el mango. Hay uno que yo hago y es supremamente bueno y es el mango, entonces le puedes poner. Ese batido puede tener una porción de fruta que más o menos para una persona, media taza, ¿sí? Media taza de fruta picada, ¿sí? Le puedes poner un manojo de hojas verdes, entonces puedes coger espinacas ya desinfectadas y pones un manojo a ver cuántas hojas. Si es la espinaca bogotana que es como grande, le puedes poner por ahí 4 hojitas. La idea es que no lo hagamos muy cargado porque se vuelve muy difícil de digerir y entonces no vamos a absorber todos esos nutrientes, pasan derecho, de largo, ¿sí? Entonces no necesitamos poner una cantidad exorbitante de vegetales. ¿Eso es una fuente para que consumamos más vegetales? Sí, pero no debemos poner tanto. Bueno, es decir, por ejemplo, la colquel, como a veces la hoja es más grande, podemos poner 2 hojas de colquel, ¿sí? Y lo dejamos sin el tallo, porque a veces el tallo es muy grueso para que nos quede pues todo bien batido y no nos quede como maluquito. Lo otro que le pueden poner 1 o 2 cucharadas de nueces o de semillas, ¿sí? Como fuente ahí, digamos, de proteína. Le pueden poner 1 cucharada, por ejemplo, de linaza o 2, y les pueden poner chía si quieren fibra, le pueden poner avena. Básicamente eso. Ya si usted le quiere poner un poquitico de cúrcuma, ok, cúrcuma y un poquito de pimienta para que activemos la curcumina, que es la que, digamos, tiene el beneficio de la cúrcuma. Yo creo que eso es algo como muy básico, ¿sí? Porque la idea es que no sea una cantidad de frutas. Las frutas tienen fructosa, la fructosa es un tipo de azúcar y en exceso también, digamos que no nos ayudan y no nos favorecen. Entonces debemos tener control con ese tema, así sea muy natural, pues, pero traen azúcar. Lo ideal es que, por ejemplo, el tema si es que yo le voy a poner, de pronto es solo, el jugo licuado de la fruta, no, lo ideal es comernos la fruta y echárselo al smoothie con fibra y con todo natural como viene, sin adicionarle absolutamente nada. No necesitamos ponerle azúcar porque la fruta en realidad es dulce, entonces no es necesario. Si de pronto quieren un poquito de miel, sí, pero lo ideal es que lo dejemos así con el dulce de la fruta que ya trae, que con eso es suficiente. Si no lo vamos a hacer con leche vegetal, lo podemos hacer con agua, ¿sí? Con agua. Lo que pasa es que es más saciante con la leche si lo vamos a usar como desayuno o un batido para después de entrenar. Lo vamos a usar como una media mañana, lo podemos hacer en agua y también nos queda muy rico. Y como ya le pusimos, digamos que las nueces, 2 cucharadas de nueces,
suficiente. Podemos ir variando, le puedo poner todo eso y ponerle moringa, al que utilice de pronto la moringa, o ponerle la cucharadita de cúrcuma, o ponerle germinados. Los germinados son excelentes, una muy buena fuente de proteína y de nutrientes que se digieren fácilmente, ¿sí? Entonces, si no podemos comer lentejas porque nos caen pesadas, podemos coger esos germinados y ponerles un puñadito de germinados al batido y nos queda súper rico. Lo ideal es no cargarlo de muchos nutrientes, no ponerle muchas frutas y que tengan, ojalá, lo que les dije, fruta, la verdura, frutos y semillas para que nos den buenas fuentes de selenio, de zinc, que lo habíamos visto ahorita, de proteína también vegetal, y la fibra, ¿sí? La fibra viene en la hoja y también si le vas a poner pues como avena, chía, linaza, ¿sí? Algo así nos puede servir bastante para hacer el batido. Queda muy rico, uno le va variando la fruta, si lo va a hacer de banano le puedo poner una cucharada de cacao y eso queda delicioso, poner la fruta congelada. Lo ideal es que también sea congelada la fruta porque sabe más rico, no sé, o ponerle un poquito de hielo, ¿sí? Y cuando no lo vayamos a tomar, que eso es esencial, no lo podemos tomar derecho como un jugo, como, bueno, como digamos glu, 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 sino despacio, como masticarlo, ¿sí? Saborear cada uno de los sorbos, porque acuérdense que la digestión empieza en el proceso de masticar, ¿sí? Y si nos tomamos derecho, posiblemente vamos a decir, quedé con un hambre horrible, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos lo tomamos tan rápido que no alcanzamos ni a hacer una buena asimilación y adicional no vamos a tener una buena digestión de ese alimento. Es esencial cada traguito saborearlo muy bien, ensalivarlo antes de tragarlo. ¿Listo? Listo. Bueno, por aquí hay una que dice que pepino, perejil, apio, limón, manzana verde. Sí, bueno, ese es uno, digamos que ese es como ese es más un smoothie, pero ahí ya no le estamos poniendo al que ella está haciendo, le estamos poniendo varios vegetales. De pronto, no sé si lo habla más del extracto, yo consumo el extracto de vegetales, pero eso sí es con un extractor. Eso mismo que pones ahí se puede hacer en licuadora. La diferencia es que de pronto la absorción no es la misma porque como nos estamos tomando toda esa cantidad de fibra que digamos que no la quita el extractor, entonces la asimilación de los nutrientes es más lenta y no es tan productiva, pero igual es muy buena opción. Y si se tiene extractor, maravilloso para las personas de pronto que quieran empezar el proceso de tomar los jugos de vegetales o los extractos, que es una fuente de oxígeno, de agua pura, de vitaminas, de minerales, antioxidantes, full. Si de pronto no comemos mucha ensalada, no nos hemos enganchado mucho, yo en realidad era una de las que era malita para comer ensalada, y empecé con los jugos de vegetales y después empecé con las ensaladas y me sabían tan delicioso que ya hago unas ensaladas gigantes de todo. Entonces empecé como a cogerle amor a todo eso a partir de los extractos de vegetales, que no sé si de pronto lo que comenta Estefanía está basado en un extracto. También se puede hacer batido, pero digamos que si lo usamos de pronto como desayuno, creo que nos puede dar hambrecita rápido. Pero es una muy buena opción también, claro. Listo. No sé si ya hay alguna otra duda para que terminemos. Muchísimas gracias. Pues parece que no hay más dudas, sin embargo, cualquier cosa, pues yo ya coloqué el nombre, el teléfono de Ángela ahí, si no lo alcanzaron a copiar, pues me pueden escribir y pues se los puedo dar aparte también, no hay problema. Ángela, muchísimas gracias, Con muchas, mucho muchas gusto. Voy gracias. a mirar lo de la leche dorada y lo voy a compartir para que Listo, la niña que estaba, sí, porque me cogió aquí como que, madre, yo lo he hecho así, pero no tengo como el smoothie, pues que lo tengo más claro, porque en realidad el smoothie tampoco la pienso, sino que voy combinando y voy vas jugando mezclando. con eso. Voy jugando con eso, sí, entonces es más como por ese lado. Pero sí, voy a organizar y les voy a compartir lo de la leche dorada, que es supremamente rica. Y por ejemplo, para estas tardes que está lloviendo, pues hacer una lechita dorada, incluso uno la puede combinar con cacao en polvo y queda un chocolatico súper nutritivo y súper rico. Sí, con Sí, sí, sí. cúrcuma. Sí, hacer la leche dorada que es con Interesante. cúrcuma, o sea, uno hace la pasta dorada, que es la que me Ujú. estaban preguntando de la receta, y ya calentar lechita de coco y le adicionas eso y lo batís,
y como tiene el aceite de coco, eso queda cremosito, ¿no? Eso es súper bueno. No, Nada que no, envidiarle, o sea, a usted no le hace falta la leche de vaca para nada. Yo soy amante de la leche de coco, pues porque es demasiado rica, en esta casa no tomamos sino esa. No, yo me imagino. Hecha en casa, porque eso no es lo mismo la de la cajita, de pronto hay una chica que tú Sí, tienes que una hace la leche, leche de de hecho, coco y esa sí sí. la hace súper natural, pues y es una muy buena opción para los que de pronto digan, ¿yo a qué hora voy a hacer tanta cosa? Listo, pues si Ajá. la pueden comprar y hay una chica que Jamie conoce que yo le mire, la estoy siguiendo y sí, la hace súper, pues Sí, se llama, de hecho, se caserita, llama sin así, nada. leche coco, y Ajá. la hace ella, Ujú. y es Muy totalmente chévere. natural. Los que estén interesados también me pueden escribir, yo les mando el contacto de ella, porque, y hace domicilio. Ahorita está trabajando a Ujú. domicilios. Entonces, Claro, claro. Ángela, muchísimas, muchísimas gracias, No, de con verdad mucho